Sin ciencia no hay mañana. Esto es Crónicas del Futuro. La historia de la educación es, en muchos sentidos, la historia de cómo nos hicimos humanos. Antes de que existieran escuelas o universidades, ya había enseñanza. En la prehistoria, los más jóvenes aprendían observando a los mayores cazar, encender fuego o fabricar herramientas. La transmisión era oral, práctica y comunitaria. Con el surgimiento de la agricultura, aparecieron las primeras aldeas estables, y con ellas nuevas formas de aprendizaje, cómo medir el tiempo, cómo distribuir cosechas, cómo administrar excedentes. El conocimiento se convirtió en poder, y las élites religiosas y políticas monopolizaron la educación para legitimar jerarquías. En la antigüedad, surgieron sistemas educativos más organizados. En Egipto y Mesopotamia se formaban escribas que administraban imperios. En Grecia, las academias cultivaban filosofía, matemáticas y política. En China, los exámenes imperiales de Confucio seleccionaban burócratas durante siglos. La Edad Media consolidó escuelas monásticas y madrasas islámicas como centros de saber. Con el Renacimiento y la imprenta, los libros multiplicaron el alcance de la enseñanza. El siglo XIX creó la escuela pública obligatoria, que alfabetizó a millones y preparó obreros para fábricas. El siglo XX fue el de la masificación universitaria y la expansión global de la alfabetización. La radio y la televisión democratizaron el acceso a contenidos. La educación se volvió motor de movilidad social, aunque también reflejo de desigualdades de clase y género. En las últimas décadas, la irrupción de Internet y las plataformas digitales prometieron un acceso universal al conocimiento. Sin embargo, esa abundancia trajo un nuevo reto. No basta con tener información disponible. Hace falta saber interpretarla, filtrarla y aplicarla críticamente. Educar nunca fue solo transmitir datos. Siempre significó formar ciudadanos, sostener culturas, crear comunidad y dar sentido a la experiencia humana. Hoy, con la inteligencia artificial, la biotecnología y la realidad aumentada, la gran pregunta es: ¿qué significa aprender en un mundo donde la información está en todas partes y el cambio es constante? En 2025, la educación vive un momento de transformación y desigualdad. La inteligencia artificial ya corrige exámenes, sugiere lecturas, adapta contenidos y explica dudas en segundos. Herramientas de realidad aumentada permiten explorar el cuerpo humano en 3 dimensiones o recorrer civilizaciones antiguas. La gamificación, los laboratorios virtuales y las simulaciones han ganado terreno, ofreciendo experiencias más atractivas y dinámicas. Por otro lado, las brechas educativas son profundas. Según la UNESCO, más de 250 millones de niños siguen fuera de la escuela y millones carecen de conectividad o dispositivos adecuados. La desigualdad social determina qué estudiantes aprovechan las tecnologías y cuáles quedan excluidos. La profesión docente enfrenta presiones crecientes: integrar tecnologías, atender diversidad, cumplir currículos rígidos y soportar cargas burocráticas. Muchos maestros experimentan agotamiento emocional y desmotivación, en un contexto en el que la enseñanza pierde prestigio social y atractivo entre los jóvenes. La tensión es clara. Mientras algunos países avanzan hacia aulas híbridas y personalizadas, otros apenas garantizan lo básico. Las metodologías activas, aprendizaje por proyectos, flipped classroom, trabajo colaborativo, conviven con aulas saturadas donde aún domina la memorización mecánica. La educación emocional y ciudadana sigue relegada en comparación con los resultados de pruebas estandarizadas. El presente plantea un dilema existencial. ¿Será la educación un puente hacia la equidad o un filtro que amplifique desigualdades? ¿Formará ciudadanos críticos o consumidores pasivos de información? El futuro depende de cómo respondamos a estas preguntas hoy. Durante las próximas 2 décadas, la inteligencia artificial se consolidará como tutor personalizado para cada estudiante. Detectará fortalezas, debilidades, estilos de aprendizaje y propondrá itinerarios únicos. Algoritmos adaptativos permitirán que nadie quede atrás por tener un ritmo distinto.
reduciendo la repetición escolar y la deserción. Las aulas se transformarán en entornos híbridos. Estudiantes de distintos países podrán asistir juntos a una misma clase holográfica, con traducción automática y simulaciones compartidas. Los docentes pasarán de ser transmisores de información a ser mentores, diseñadores de experiencias y mediadores de comunidades de aprendizaje. Los currículos serán flexibles, menos memorización, más creatividad, pensamiento crítico, ética digital y capacidad de adaptación. La equidad será un desafío clave. Gobiernos debatirán la renta básica educativa, un ingreso para garantizar conectividad, dispositivos y tutores digitales a todos los estudiantes. La formación continua será financiada con impuestos a la automatización, asegurando que trabajadores puedan reciclarse varias veces durante su vida profesional. La neurociencia entrará en el aula. Sensores no invasivos medirán niveles de atención, fatiga o ansiedad, adaptando el ritmo de la clase en tiempo real. Esto abrirá dilemas éticos sobre privacidad cognitiva y autonomía mental. La educación se convertirá en un ecosistema de datos, y su regulación será fundamental para evitar la manipulación. El aprendizaje informal cobrará protagonismo. Plataformas abiertas permitirán aprender cualquier disciplina, desde programación cuántica hasta filosofía comparada. Universidades tradicionales coexistirán con redes globales de microcredenciales emitidas por empresas, ONGs y colectivos ciudadanos. Aprender toda la vida será la nueva norma. En la segunda mitad del siglo XXI, la educación será vitalicia y universal. Ya no existirá un periodo fijo de escolarización. Aprender será un proceso continuo. Personas de todas las edades estudiarán nuevas disciplinas con naturalidad. Universidades globales interconectadas ofrecerán clases simultáneas en la Tierra, Marte y estaciones orbitales. La educación interplanetaria será cotidiana en colonias humanas. Las tecnologías inmersivas transformarán radicalmente la enseñanza. Estudiantes recorrerán civilizaciones antiguas en entornos fotorrealistas, experimentarán reacciones químicas desde la perspectiva de una molécula o practicarán cirugías en cuerpos virtuales con retroalimentación háptica. La educación ya no será narrar el conocimiento, sino vivirlo en primera persona. La biotecnología cognitiva abrirá horizontes inéditos. Neuroestimulaciones y fármacos podrán mejorar memoria, atención o creatividad. Aparecerán ingenieros del aprendizaje, especializados en combinar biología y tecnología de forma segura. El dilema será de justicia social. ¿Será la mejora cognitiva un derecho universal o un privilegio de élites? La cooperación humano-IA alcanzará un nivel simbiótico. Tutores cognitivos artificiales no solo explicarán, sino que aprenderán junto a los estudiantes, proponiendo preguntas, diseñando experimentos y corrigiendo hipótesis. Las aulas serán comunidades mixtas donde el conocimiento se generará de forma colaborativa. El valor de la educación ya no se medirá solo en resultados laborales. Será el núcleo de la ciudadanía, la democracia y la cohesión social. Educar será preparar para convivir con diversidad, interpretar sistemas complejos y sostener la cohesión de una civilización en transición permanente. En el siglo XXII, la educación será un ecosistema abierto, vitalicio y universal. La escasez de información será impensable. El reto será filtrar, interpretar y dar sentido a un océano infinito de datos. Los humanos aprenderán en mundos físicos y virtuales indistinguibles. Colonos en Marte estudiarán historia de la Tierra en entornos inmersivos. Niños en la Tierra explorarán océanos de lunas de Júpiter mediante simulaciones hiperrealistas. La educación será un puente interplanetario que unifique culturas dispersas. La neurociencia avanzada permitirá conectar cerebros en redes temporales de aprendizaje compartido. Grupos enteros podrán pensar juntos en un mismo problema. El dilema será si esas herramientas se usan para liberar potencial colectivo o para crear nuevas élites cognitivas. La justicia educativa será el gran desafío. Las inteligencias artificiales avanzadas serán también aprendices.
Participarán en aulas mixtas, aprenderán lenguas y emociones y enriquecerán el conocimiento humano. La educación será un proceso de coevolución entre humanos y máquinas. El sentido profundo será formar humanidad ampliada. Aprender no será solo entrenar para un trabajo, sino explorar, cuidar, crear y sostener una civilización interplanetaria y cósmica. La educación se convertirá en el verdadero motor de identidad y propósito de la especie. El futuro de la educación no es solo pedagógico, es existencial. Durante milenios, enseñar fue transmitir técnicas de supervivencia. Durante siglos, fue entrenar para producir. En el siglo XXII, será garantizar el derecho universal a construir sentido en un mundo de cambio permanente. Podemos repetir viejas desigualdades, con élites supereducadas y mayorías marginadas, o podemos garantizar el derecho universal a aprender durante toda la vida. La evidencia científica es clara. Sociedades más educadas son más justas, resilientes y creativas. Desde Crónicas del Futuro, defendemos que la educación no mida éxito en exámenes, sino en ciudadanos críticos y solidarios, que la inteligencia artificial, la biotecnología y las realidades inmersivas no sean privilegio de élites, sino herramientas de todos. Que el aprendizaje no se limite a una etapa ni a un aula, sino que acompañe cada instante de la vida. La educación fue el lenguaje con el que escribimos nuestra historia. El siglo XXII será la página donde decidamos si ese lenguaje sigue siendo excluyente o se convierte en el relato compartido de una humanidad que aprende unida, más sabia y más justa. Suscríbete, dale like y te esperamos en el siguiente episodio de Crónicas del Futuro, Ciencia y Tecnología.